Humilde al estar ante ustedes esta mañana. Pido su fe y sus oraciones al cumplir mi mensaje esta mañana. Todos iniciamos un viaje maravilloso y esencial cuando partimos del mundo de los espíritus y entramos en esta etapa a veces difícil conocida como la vida mortal. Los propósitos primordiales de nuestra existencia en la tierra son obtener un cuerpo de carne y huesos, ganar la experiencia que solo se adquiere al estar separados de nuestros padres celestiales y ver si obedecemos los mandamientos. En el libro de Abraham, capítulo 3, leemos: y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Cuando vinimos a la tierra, llegamos con ese gran don de Dios, que es el albedrío. En infinidad de formas, tenemos el privilegio de escoger por nosotros mismos. Aquí aprendemos de ese estricto capataz que es la experiencia, discernimos entre el bien y el mal, distinguimos lo amargo de lo dulce. Aprendemos que las decisiones que tomamos determinan nuestro destino. Estoy seguro de que al dejar la presencia de nuestro Padre, teníamos el deseo intenso de regresar a su lado para obtener la exaltación que Él planeó para nosotros y que sus hijos tanto anhelábamos. Aunque cada uno debe hallar y seguir la senda que le lleve de regreso a su Padre Celestial, Él no nos dejó sin guía, sino que nos ha dado todo cuanto necesitamos y nos asistirá conforme procuremos su ayuda y nos esforcemos al máximo por perseverar hasta el fin y obtener la vida eterna. Entre todo cuanto puso a nuestra disposición está la palabra de Dios y de su Hijo en las Santas Escrituras, y tenemos el consejo y las enseñanzas de sus profetas. De suprema importancia es que se nos ha brindado un ejemplo perfecto para seguir, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y se nos ha instruido, además, que sigamos ese ejemplo. El Salvador mismo dijo: ven, sígueme. Las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis. Él planteó la pregunta: ¿qué clase de hombres habéis de ser? Y luego la respondió, diciendo: en verdad os digo, aún como yo soy. Él marcó la senda. Él nos guió. Al considerar a Jesús como nuestro ejemplo y al seguir sus pasos, podremos regresar a salvo a nuestro Padre Celestial para vivir con Él para siempre. El profeta Nefi dijo: a menos que el hombre persevere hasta el fin, siguiendo el ejemplo del Hijo del Dios viviente, no puede ser salvo. Cierta mujer, cada vez que relataba las experiencias que había tenido al visitar la Tierra Santa, exclamaba: caminé por donde Jesús caminó. Había estado en los lugares donde Jesús vivió y enseñó. Quizás se haya detenido en un sitio donde Él había estado, o mirado cerros que Él había contemplado. Las experiencias en sí eran emocionantes para ella. Pero al haber caminado físicamente por donde caminó Jesús, no es tan relevante como caminar como Él caminó. El emular sus hechos y seguir su ejemplo es mucho más importante que tratar de caminar por lo que queda de las sendas que Él recorrió en la vida mortal. Cuando Jesús extendió a cierto hombre rico la invitación: ven, sígueme, su intención no era solo que el hombre lo siguiera por los cerros y los valles de la campiña. No es necesario que vayamos por la orilla del mar de Galilea, ni entre las colinas de Judea, para caminar por donde Jesús caminó. Todos podemos andar por la senda que Él transitó, cuando con sus palabras, resonando aún en nuestros oídos, nuestro corazón lleno de su espíritu y la guía de sus enseñanzas, escojamos seguirle
en nuestra trayectoria por esta vida mortal. Su ejemplo ilumina nuestro paso. Él declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al examinar la senda que Jesús recorrió, veremos que Él pasó por muchos de los mismos desafíos a los que haremos frente en la vida. Por ejemplo, Jesús anduvo por la senda de la desilusión. Aunque tuvo muchas desilusiones, una de las más emotivas se ilustró en su lamento sobre Jerusalén al finalizar su ministerio mortal. Los hijos de Israel habían rechazado la seguridad del ala protectora que Él les había ofrecido. Al mirar la ciudad que pronto quedaría librada a la destrucción, lo embargaron sentimientos de profunda tristeza. Con angustia clamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Jesús recorrió la senda de la tentación. Lucifer, el inicuo, reuniendo su máxima fuerza y su sofistería más seductora, tentó al que había ayunado por 40 días y 40 noches. Pero Jesús no sucumbió, sino que resistió cada tentación. Al final sus palabras fueron: vete, Satanás. Jesús recorrió la senda del dolor. Piensen en Getsemaní, en donde estuvo en agonía, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y cómo olvidar su sufrimiento en la despiadada cruz. Cada uno de nosotros recorre la senda de la desilusión, tal vez por una oportunidad perdida, un poder mal usado, las decisiones de un ser querido o las propias. También iremos por la senda de la tentación. Leemos en la sección 29 de Doctrina y Convenios: y es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres. De otra manera, estos no podrían ser sus propios agentes. De igual forma, recorreremos la senda del dolor. En calidad de siervos, no podemos esperar menos de lo que sufrió el Maestro, que partió de la vida mortal solo después de padecer un inmenso dolor. Aunque encontraremos amargo pesar en nuestra senda, también podemos hallar gran felicidad. Podemos, junto con Jesús, recorrer la senda de la obediencia. No siempre será fácil, pero que nuestro lema sea el legado que nos dejó Samuel, cuando dijo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Recordemos que el resultado final de la desobediencia es la cautividad y la muerte, mientras que la recompensa por ser obedientes es libertad y la vida eterna. Al igual que Jesús, podemos recorrer la senda del servicio. La vida del Señor al ministrar entre los hombres es una brillante luz de bondad. Hizo caminar al cojo, dio vista al ciego y oído al sordo. Jesús recorrió la senda de la oración. Nos enseñó a orar al darnos la hermosa oración que conocemos como el Padre Nuestro. ¿Y quién puede olvidar su súplica en Getsemaní? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos a nuestro alcance otras instrucciones que nos dio el Salvador en las Santas Escrituras. En el Sermón del Monte, nos dice que seamos misericordiosos, humildes, rectos, puros de corazón y pacificadores.
Nos pide que defendamos valientemente nuestras creencias, aun cuando nos ridiculicen y nos persigan. Nos invita a dejar brillar nuestra luz para que otros la vean y deseen glorificar a nuestro Padre Celestial. Nos enseña a ser moralmente limpios en pensamiento y en hechos. Nos dice que es mucho más importante hacer tesoros en el cielo que aquí en la tierra. Mediante sus palabras, enseñó con poder y autoridad. En el relato del buen samaritano nos enseña a amar y servir a nuestros semejantes. En su parábola de los talentos nos muestra cómo ser mejores y nos insta a buscar la perfección. En la parábola de la oveja perdida nos instruye que rescatemos a los que han dejado la senda y se han desviado del camino. Cuando nos esforzamos por poner a Cristo en el centro de nuestra vida, al aprender sus palabras, seguir sus enseñanzas y recorrer su senda, Él nos promete compartir con nosotros la vida eterna, la cual murió para obtener. No hay mayor propósito que este: escoger aceptar su disciplina, llegar a ser sus discípulos y hacer su obra a lo largo de toda nuestra vida. Ninguna otra cosa, ninguna otra elección podrá transformarnos en lo que Él nos puede convertir. Al pensar en los que verdaderamente han tratado de seguir el ejemplo del Salvador y han recorrido su senda, me vienen a la mente Gustav y Margaret Walker, dos de las personas más cristianas que jamás haya conocido. Oriundos de Alemania, ellos habían inmigrado al este de Canadá. Los conocí cuando serví en ese lugar como presidente de misión. El hermano Walker se ganaba la vida como peluquero. Aunque contaban con escasos recursos, compartían todo lo que tenían. No fueron bendecidos con hijos, pero amaban a todos los que entraban en su hogar. Hombres y mujeres refinados y de grandes conocimientos buscaban a esos humildes e indoctos siervos de Dios y se consideraban afortunados de pasar aunque fuera una hora en su presencia. Eran de apariencia corriente, hablaban el inglés con dificultad y resultaba difícil entenderles. Su hogar era humilde. No tenían automóvil, ni televisor, ni hacían ninguna de las cosas a las que el mundo usualmente presta atención. Sin embargo, los fieles los visitaban a menudo para participar del espíritu que había en aquel hogar, el cual era un cielo en la tierra. Y el espíritu que irradiaban ellos era de pura paz y bondad. Nosotros también podemos tener ese espíritu y compartirlo con el mundo al recorrer la senda de nuestro Salvador y seguir su ejemplo perfecto. En Proverbios leemos esta amonestación: examina la senda de tus pies. Conforme lo hagamos, tendremos la fe, incluso el deseo de seguir la senda que Jesús recorrió. No habrá dudas de que estaremos en el camino que nuestro Padre desea que recorramos. El ejemplo del Salvador brinda un marco para todo lo que hacemos, y sus palabras proporcionan una guía confiable. Su senda nos llevará seguros de vuelta a casa. Que seamos merecedores de esa bendición, lo ruego, en el nombre de Jesucristo, a quien amo, a quien sirvo y de quien testifico. Amén.